Bienvenido a su programa Ahora sí con Fafa y Fafico. Este programa de hoy van a conocer en detalle los trabajos de una mujer muy especial. Le conocí cuando era una adolescente en La Romana y trabajaba en una zona franca. Y se incorporó a las luchas sindicales siendo menor de edad. Y se destacó tanto que así fue integrándose a los grupos por la lucha de la mujer desde esa época. Se llama Mayra Jiménez y es nuestra ministra de la Mujer que vamos a tener en el próximo bloque. Pero como hacemos siempre, vamos a empezar con las noticias que pueden ser de impacto o de beneficio para usted, televidente, para todos ustedes. Acá nos gusta cuando encontramos gente a la que queremos, a la que admiramos, que hace las cosas bien. Han puesto en el Infotep a un maestro que durante décadas ha luchado por cosas y el Infotep ha crecido y ha hecho cosas que no había hecho en su vida. En estos momentos, señores, han lanzado, aunque yo he dado clase de idiomas, la escuela de idiomas del Infotep. ¿Para qué? Para tratar de formar 10,000 personas. ¿Pero cómo lo van a formar? ¿Con el método tradicional? No. Con los métodos más modernos de enseñanza y más accesibles para los que se inscriban. Van a haber clases asincrónicas. Eso es, una clase asincrónica es que la clase está colocada ahí en la nube, tú tienes un periodo de estudio y tú tomas la clase cuando tú puedes, en el momento que tú puedes. Va a haber clases asincrónicas y presenciales, va a haber clases presenciales, va a haber 2 centros dedicados a eso, pero además eso te permite que tú puedas dar clases de idioma a todo el país. Eso yo creo que es un triunfo que merecemos, porque ahora recuérdense que nuestra industria turística está necesitando mucho más personal calificado, porque viene todo el desarrollo de Pedernales y seguimos la construcción de hoteles en el este y en el norte. O sea que llega en un momento justo. Yo le hablé cómo rescataron el hotel en Barahona. Esto es parte de esa misma estrategia de seguir formando gente para el turismo y para las necesidades comerciales de República Dominicana. Ahora Fafa tiene otro tema de actualidad que no podemos dejar pasar. La iniciativa que convocó y produjo el presidente con los expresidentes de la República fue una iniciativa que en nuestra visión particular abre un camino. La dimensión de los problemas dominicanos no pueden seguirse enfrentando con el comportamiento tradicional de la política, donde el que no tenga el poder no acepta nada, rechaza y critica todo lo que aquel haga, porque la política es la de la confrontación. La dimensión del problema nuestro en salud, en educación, en la transparencia, en el fin de la corrupción, en el fin de la impunidad, en todos los órdenes, tiene un grado que no pueden ignorarse, porque la descomposición está ahí. Y aunque ese gobierno llegó ofreciendo transformar el Estado, no ha podido hacerlo solo. Por eso ahora que tiene el gobierno la mayoría del Congreso, apela a lo que yo creo que es un camino ejemplar y esperanzador. Apela a que los jefes de la oposición principales se reúnan, usando primero el caso de Haití. No es verdad que la gente puede ignorar que ese es un problema que debe ser tratado desde el interés nacional, no desde los intereses partidarios ni de los intereses burocráticos del poder. Tiene que ser visto en toda su dimensión. Y el presidente ha dado un paso al convocar y ha logrado ponerse de acuerdo con estos invitados para definir una política frente a Haití. Y al verlo, entonces yo digo, hay que celebrar eso, pero hay que pedir que solo sea el comienzo. Yo quiero ver lo mismo para el problema de la salud, para el problema de la educación, para el problema de la corrupción y de la transparencia, del fin de la impunidad. La dimensión de los problemas nacionales pueden ser abordados y resueltos por el espíritu de la cooperación y no por la práctica vieja del rechazo que no ha llevado a ningún lado a la política dominicana. Señores, quédense con nosotros para recibir a la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, y conocer
cómo estamos como sociedad frente a la mitad de la población. Ahí estaremos. Buenas noches. Con una inmensa alegría compartimos hoy la presencia de una mujer que admiramos y respetamos, que siempre hemos tratado como si yo hubiera sido mi hija y que viene ahora a vivir sin violencia es posible. Un viejo sueño al que hemos estado comprometidos, que ha sido una bandera de lucha para esta ministra de la mujer que está aquí con nosotros. ¿Cómo tú te sientes siendo ministra en este momento? Bueno, Fafa, es como esa oportunidad, Fafico, de poder impulsar desde las políticas públicas aquellas acciones que siempre reclamamos que hiciera el Estado para cambiar la vida de las mujeres en la República Dominicana. El servicio público tiene muchos desafíos para quienes nos dedicamos a él, pero también produce muchas satisfacciones. Entonces puedo decirte que yo me siento muy honrada de la oportunidad de servir al país y servir sobre todo desde una causa tan justa, tan necesaria y tan importante para el desarrollo humano, para el desarrollo sostenible, como lo es el impulso de políticas de igualdad en favor de la mujer dominicana. Mayra, esa lucha de luchar por la política de igualdad, yo recuerdo a Magali Pineda, que el ministerio le acaba de poner su nombre a la Escuela de Igualdad. Yo recuerdo, a mi madre la vi llorar muy pocas veces de la impotencia cuando murió Orlando Martínez, pero también la oí rabiando de enterarse de que una mujer golpeada por su marido, estamos hablando 1979, 80, golpeada por su marido, fue a un cuartel a buscar ayuda. Y esos policías permitieron que el esposo se la llevara a golpes otra vez. Estamos hablando de que eso no hace tantos años. Y que estamos hablando todavía de que aunque la ley lo avalaba, la mujer no podía tener acceso al crédito si el marido no firmaba. Así es. Y había una disminución, inclusive en los partidos más progresistas, la opinión de la mujer no tenía validez. O sea, venimos de una sociedad que ha arrastrado por cientos de años una discriminación y ahora tenemos un grupo de gente que quiere decir que alcanzar derechos es pedir privilegios y quiere luchar contra las conquistas que se han logrado y tantas cosas que faltan para ayudar a la mujer dominicana. Entonces, es muy reconfortante ver que ustedes están haciendo un trabajo amplísimo. Por ejemplo, el aumento de las casas de acogidas en el país. ¿Qué ha significado eso? Ese impacto cuando antes no había una solución. Cuando a ti te golpeaban, tú no tienes dinero para irte de la casa y se forma un círculo vicioso de pobreza y dolor. ¿Cómo ha ido eso ustedes tratando de intervenir en ese asunto? Mira, Fafico, la verdad es que tú mencionas una serie de temas que han constituido un gran desafío para quienes hemos luchado por los derechos de las mujeres, que es lo mismo también que los derechos de la familia, los derechos de la sociedad y para toda persona que aspira a vivir desde ese respeto y ese reconocimiento de los derechos y de un Estado que se lo garantice. Cuando nosotros llegamos al gobierno en agosto del 2020, el cumplimiento de las órdenes de arresto en el país era por debajo del 50%. Es decir, que más de la mitad de las órdenes que se producían contra agresores que agredieron, que violentaron mujeres, no se cumplían. Pero había otra práctica también, y era de entregarle esa orden de arresto a la mujer para que sea ella que vaya a buscar a su agresor, que era lo mismo que mandarla a que se expusiera incluso a perder la vida. Eso cambió. Cuando hoy puedo decirte que estamos en un cumplimiento de las órdenes de arresto a nivel nacional en más de alrededor del 87%, y que una de las primeras medidas que tomó la magistrada Miriam Germán cuando fue designada Procuradora General de la República fue prohibir que a una mujer se le entregara una orden de arresto para que fuera a
ella a intentar apresar a su agresor cuando sabíamos que eso implicaba un gran riesgo para su vida. Entonces estamos trabajando en una fuerte articulación con el Ministerio Público, con la Policía Nacional y con todas las instituciones del sistema de protección a víctimas en la República Dominicana. En materia de atención, en este gobierno FAFA, cuando nosotros llegamos, encontramos que existían apenas 3 casas de acogida en 17 años que tenía la ley que había instituido esos refugios. Es decir, en 17 años construyeron 3. Nosotros, en el primer año de gobierno del presidente Luis Abinader, abrimos 12 casas de acogidas nuevas en 12 territorios donde los índices de violencia son más altos en el país. ¿Y qué ha representado eso? Contestando a tu pregunta, en esas casas de acogida, el Ministerio de la Mujer ha dado refugio, atención en salud, atención psicológica, asistencia legal, acompañamiento, seguridad, atención integral a más de 8,000 mujeres con sus hijas e hijos en estos últimos 4 años. Esas mujeres no se han convertido en una cifra. Esas mujeres se las rescatamos a la violencia. Igualmente, también en materia de atención, nosotros encontramos una línea de emergencia para ir en auxilio de aquellas mujeres y sus familias cuyas vidas están en riesgo, y nosotros encontramos esa línea de emergencia FAFA en 7 provincias del país. Hoy estamos con esta línea asterisco 212 en todas las provincias de la República Dominicana. En todas las provincias de la República Dominicana hay una línea de emergencia. En 18 territorios tenemos casas de acogida para dar refugio a quienes lo necesitan. Y en el caso de la línea de emergencia, en los últimos 4 años, el Ministerio de la Mujer ha ofrecido unas 30,000 atenciones en todo el país y hemos rescatado alrededor de 1,400 mujeres que, de no haber llegado, hoy también fueran una cifra en la República Dominicana. Pero nosotros también hemos triplicado los servicios de asistencia legal, de asistencia psicológica en todo el territorio nacional y hemos desarrollado una gran campaña de orientación y de sensibilización de cómo detectar los casos de violencia y cómo acudir al sistema de protección a víctimas, diciéndole a las familias dominicanas, tocando las puertas de más de 530,000 hogares, que la violencia no es un conflicto, un problema entre el marido y la mujer, que la violencia es un delito de orden público y que no podemos como sociedad hacernos cómplices de la violencia con nuestro silencio. Por lo tanto, en esta gestión de gobierno y en esta gestión del Ministerio de la Mujer, hemos desarrollado una gran campaña invitando a la gente a denunciar en ese número asterisco 212, unas denuncias que pueden ser confidenciales, pero que dan la oportunidad a las instituciones del sistema de ir en auxilio de quienes lo necesitan. La violencia es agravada en la República Dominicana porque es un flagelo multidimensional, es un flagelo cultural, es estructural, es sistémico y por lo tanto necesita de la comprensión y de la participación de toda la sociedad para que avancemos hacia lo que aspiraba Magali Fafico, tu madre, a erradicarla. Yo no hablo de disminuir la violencia, es que hay que erradicar la violencia porque todas las mujeres tienen ese derecho sagrado a estar seguras, seguras en sus hogares, seguras en los espacios públicos, seguras en los centros de trabajo. Las mujeres tienen el derecho de estar seguras en un parque, en un lugar donde vayan a practicar algún deporte. Es decir, que una vida libre de violencia no solo debe ser posible en la República Dominicana, sino que es absolutamente necesario. Y quiero comentarte una última política pública, no porque no hayan más, sino porque en la televisión el tiempo es corto, que me parece relevante y que la hicimos en este gobierno, y es el haber establecido una
apoyo económico a las mujeres que al tiempo de estar, Fafa, en situación de violencia, también están en alta vulnerabilidad social y económica. Y yo les digo a ustedes, con mucho orgullo, que es el programa más amplio que tiene el gobierno dominicano en toda su política social en materia de montos. Es decir, el subsidio más alto que da el gobierno es para mujeres víctimas de violencia que están en condiciones de pobreza. Iniciamos ese programa en el año 2021, en medio de la pandemia, cuando este país tenía todos los recursos del Estado centrados en la contingencia sanitaria, en mantener a flote la economía, y aún así dijimos, hay que dar una protección integral, y eso pasa por reconocer que la violencia está altamente asociada a la pobreza, a las desigualdades, y que una política integral tenía que tomar en cuenta ese componente. Es decir, que hemos estado en un trayecto de asegurar una protección efectiva, una protección que incluya un fuerte componente de reparación y sobre todo de acercar los servicios a la población y sobre todo en aquellos territorios más lejanos. Tú sabes que al oírte, yo no puedo esconderte la alegría de esta información que tú das, que para ustedes es su práctica, pero no hay un detalle. Es la primera vez que yo oigo un reporte de las medidas que tu ministerio ha producido. Y creo que en el país estamos frente a un hecho. La más grande discriminación heredada por la humanidad de hoy es la discriminación frente a las mujeres. El hecho de que la igualdad es una aspiración, de que esa desigualdad, yo insisto, está hasta bendecida por el problema cultural más grande que es el peso del cristianismo en el alma dominicana. Tú te imaginas lo que es proyectar la imagen de que en la iglesia cristiana, católica, una mujer no puede ser ministra, sino asistente de los ministros. Que la discriminación de tu ver, que solo los varones pueden ser los agentes de Dios y las mujeres su asistenta, es un fortalecimiento de esa discriminación. El hecho de pelear por la igualdad es profundizar de verdad en todas las instancias, incluida la religiosa, de que tú no puedes tener un tratamiento privilegiado para los varones frente a las mujeres en ninguna actividad, que el papel es reafirmar eso. Y yo me siento orgulloso de que ese avance que tú dices se ha producido aquí, está encabezada por ti, una persona con la que Fafico y yo nos sentimos en familia. En familia. No, porque, oigan, señores, el luchar contra las décadas o cientos de años de una sociedad donde la mujer era de una ciudadana de segunda categoría, es algo que todavía repercute. Inclusive ahora los medios modernos están creando, las redes, una distorsión del rol de la mujer. Hay una vulgarización, hay una mercantilización del cuerpo, hay una aspiración a ser la amante de... O sea, hay una lucha por llevar a... por no relaciones sanas, sino por relaciones en las que la mujer es secundaria a los deseos del hombre. Entonces, ¿cómo podemos luchar? Es la pregunta para ir cambiando la ideología que ha estado todo tiempo. Y ahí conocimos, porque fuimos invitados, a la Escuela de la Igualdad Magali Pineda. ¿Cuál es el objetivo de esa escuela? Mira, la Escuela de Igualdad, que yo estoy muy feliz de haber decidido, pues fue una decisión mía, de que llevara el nombre de Magali Pineda. Porque ella merece que su nombre esté presente en un espacio donde nos proponemos cambiar la cultura para que la sociedad dominicana pueda vivir desde el respeto a los derechos, que fue por lo que ella tanto luchó. Entonces, en esa escuela de igualdad tiene el propósito de formar a funcionarios y funcionarias del sector público de todos los niveles y de todos los poderes del Estado.
desde una servidora, que sea una secretaria o una técnica, hasta el director, el viceministro, el ministro. Entonces es una escuela que tiene esa mirada de que las servidoras y los servidores públicos reciban formación en igualdad, formación en género. Pero también desde esa escuela vamos a estar formando a guardias y policías, Fafa. Desde esa escuela vamos a estar formando a gente del Ministerio Público. Que hay un problema con gente del poder armada. A gente del Poder Judicial. Desde esa escuela vamos a estar formando al liderazgo social, al liderazgo comunitario, al liderazgo religioso. Desde esa escuela nos proponemos dar una contribución a la República Dominicana en materia de un cambio cultural que nos encamine por ese trayecto hacia lograr la igualdad. Una igualdad, Fafa, que como tú planteas, se dice en todos los estudios que se han realizado que puede costar hasta 130 años lograrla, la igualdad, unos 130 años. Eso obliga a cualquier estado a poner el acelerador, el acelerar las políticas públicas para disminuir esos tiempos. Y eso tiene que pasar por dos cuestiones. Una, la democracia. No se puede pensar en una democracia robusta si la mayoría o la mitad de la población, algo más de la mitad, que somos las mujeres, no tenemos igualdad de oportunidades y otros están ocupando nuestros espacios. Una democracia robusta necesita de paridad y hay que seguir avanzando. Hemos logrado avances. Nosotros empezamos con una reforma que instituyó un 25% de participación, luego lo llevamos en otra reforma a un 33% y luego pasamos a una reforma de un 40-60, una cuota de género para el tema de participación política. Pero nosotros necesitamos también igualdad de participación en los burós de las empresas. Nosotros necesitamos igualdad de participación también en las instituciones del Poder Judicial. Lo necesitamos también en las instituciones del gobierno, en todos los niveles. Porque, repito, no se trata solo de una cuestión de los derechos de las mujeres, se trata también de la democracia, pero se trata de algo también sumamente importante. Se trata del desarrollo humano y sostenible, que no es posible lograrlo sin la plena incorporación de las mujeres. Mira, Fafico, los estudios dan cuenta de que la plena incorporación de las mujeres, por ejemplo, al mercado de trabajo para el año 2025 implicaría un crecimiento del Producto Interno Bruto a escala global de más de 25 billones de dólares. Es decir, que con la no incorporación plena de las mujeres pierde la sociedad, pierde oportunidades de avanzar mucho más rápido por el camino del desarrollo. Entonces, creemos en apostar también conjuntamente con otras políticas a la educación para esta transformación que la sociedad necesita, pero también estamos trabajando temas de autonomía económica de las mujeres. Este gobierno, Fafa, del presidente Luis Abinader, es el gobierno que más apoyo ha dado a micro, pequeñas, medianas y empresas y emprendimientos de mujeres. El 52% de todo el financiamiento público para apoyar a pequeñas y medianas empresas han ido a las mujeres. Cuando vamos a las viviendas, las mayores beneficiarias de los programas de vivienda, la cabeza de familia, tanto de construcción como de reconstrucción de vivienda, han sido para las mujeres. Y cuando vamos, por ejemplo, a las becas para estudiar tanto grado como posgrado, las mujeres tienen alrededor del 67% de esas becas, porque esa es la otra realidad, Fafico. Es verdad que hay un manejo mediático que no debería ser, que todas estas aperturas, que son buenas,
pero tiene sus desafíos también en materia de comunicación, hace que cualquiera diga cualquier cosa, pero la realidad es que las mujeres estamos ahí, estamos en las universidades preparándonos, las mujeres estamos en los centros de trabajo produciendo riqueza, las mujeres estamos en la comunidad impulsando el desarrollo del territorio, y eso realmente es también la imagen que necesitamos, como necesitamos también promover acciones que desarrollamos. Nosotros llevamos al altar de la patria, al panteón de la patria, los restos mortales de Abigail Mejía. Se va a cumplir ahora, o se cumplió este 16 de mayo, se cumple este 16 de mayo, un aniversario más del sufragio femenino. Nosotros instituimos una efeméride como gobierno, como país, mediante un decreto, instituyendo el Día Nacional de las Sufragistas, porque ese es el ejemplo que hay que promover en esta sociedad. Esos son los valores en los que tenemos que sustentarnos. Gracias por su sintonía. Estamos de vuelta con la ministra de la Mujer y queremos aprovechar para preguntarle las cosas que laceran a la sociedad. Durante mucho tiempo aquí hubo un gran reclamo, hubo hasta un parón defendiendo las 3 causales de las mujeres. Pero antes de hablar de ese tema, quiero hablar de algo que es terrible y en el cual República Dominicana quiere cambiar, que es el embarazo adolescente. Señores, el embarazo adolescente es masivo. El embarazo adolescente hace que las jóvenes pierdan sus posibilidades de salir muchas veces de la pobreza, de continuar sus estudios. O sea, es un flagelo terrible y lo peor de todo es que muchas de esas relaciones son con gente de diferentes edades también. Adultos. Que gente que quiere mudarse porque tiene un poder económico y la joven no. ¿Cómo estamos en el ministerio tratando enraizado? Porque está súper enraizado en nuestra cultura. Que eso se normalice, esté normalizado prácticamente. Culturalmente es tolerado, es aceptado y no tenemos una sociedad que todavía tenga la conciencia del impacto que tiene un embarazo a temprana edad en la vida de una niña, un adolescente, que finalmente será una mujer adulta. Y digo una niña, un adolescente, no es porque yo tenga confusión entre una niña y un adolescente, conozco los periodos de edad de uno y otro. La gravedad es porque, y lo menciono también porque tenemos casos de niñas que todavía no son adolescentes y que ya viven una situación de embarazo, muchas veces con una persona adulta. Y eso es una violación. Eso no se puede llamar de otra manera. Eso es una violación. Una sociedad que le dice a una niña de 12 años, pórtate bien porque tú conseguiste un buen marido, es una sociedad que está mal. Y a él le dice, un buen marido es una persona que posiblemente está violando a esa niña desde que tiene 9, 10, 11, 12 años. Eso no puede ser. Yo quiero decirles que ese fue otro problema que nosotros encontramos, Fafa, al inicio del gobierno, sumamente agravado. De hecho, como país encabezamos la lista a nivel de América Latina con más embarazo en adolescentes y uniones tempranas. Embarazo en adolescentes y uniones tempranas. Y nos pusimos manos a la obra desde que llegamos. Lo primero que hicimos fue actualizar la política para la prevención de esos embarazos en adolescentes y también tomamos una medida que fue incluso liderada por el propio presidente Luis Abinader de prohibir la dispensa que en el Código Civil permitía el matrimonio infantil. Nosotros sabíamos como gobierno que prohibirlo por ley no necesariamente resolvía el problema, porque hay muchas uniones o la mayoría de las uniones no eran legales, son de hechos. Pero ese mensaje a la sociedad de que no somos tolerantes al matrimonio infantil, que una niña, que un adolescente no puede consentir, había que establecerlo. Y esa fue una también de las primeras acciones que tomamos. Vamos a prohibir el matrimonio infantil en la República Dominicana. Vamos a actualizar la política y vamos para los territorios, sobre todo aquellos territorios donde tienen índice más alto. Así priorizamos 23 municipios en el país y ya empezamos
a tener cifras que van disminuyendo. No con la celeridad que merecen las niñas y las adolescentes y que aspira la sociedad, pero vamos disminuyendo en una problemática que está muy arraigada en la cultura y que no puede ser aceptada. El Ministerio de la Mujer tiene un centro que trabaja en la capital con jóvenes y adolescentes, donde trabajamos esa salud integral para que entiendan todas las implicaciones que tiene el iniciar una relación a temprana edad. En mi gestión, con apoyo del gobierno de Corea del Sur, debo decirlo, hemos construido un gran centro en San Juan para trabajar con las y los adolescentes. Con la colaboración de Corea. Con el financiamiento del gobierno de Corea hemos construido un gran centro en San Juan para trabajar con las y los adolescentes, no solo de la provincia de San Juan, sino de toda la región sur, en una estrategia de intervención también en alianza con las escuelas, en alianzas con las comunidades. Este esfuerzo, que por cierto en materia de niñez y adolescencia y también de la política para las uniones tempranas y los embarazos en adolescentes, lo lidera la primera dama. Es una política que no es de rectoría del Ministerio de la Mujer, pero que involucra a muchas instituciones, involucra educación, porque hay que formar en las escuelas para cambiar eso. Es muy triste cuando uno escucha aquí de no se puede en la escuela hablar de salud sexual y reproductiva. ¿Y cómo resolvemos problemáticas como esta sin educación? ¿Cómo decimos a mis hijos lo educo yo cuando tenemos niñas trayendo niños al mundo? Niñas que todavía y adolescentes el Estado tiene que formar, y por lo tanto cuando no hay posibilidad de que se tenga desde la familia las orientaciones que se necesita, el Estado tiene que jugar su rol. Y ese rol de la escuela, ese rol de formar para cambiar eso, es una cuestión clave y en la cual, Fafico, hay mucha resistencia todavía de una parte de la sociedad a que eso se haga. Ningún país del mundo, ningún país de la región ha resuelto las violaciones, porque son violaciones, a los derechos y a las niñas y a las adolescentes cuando esto no se trabaja desde las escuelas. Ellos, las niñas, los niños, desde que inician su proceso de formación escolar hasta que lo terminan, tienen que tener orientación y capacitación para que aprendan a desenvolverse en las diferentes etapas de la vida y sobre todo para que aprendan a defenderse de abusadores y de violadores. Yo lo llamo, Fafa, de esa manera. El que toca una niña es un violador y como tal la sociedad tiene que identificarlo y tiene que llamarlo. Yo quiero agregarle a esto que dice Mayra, lo terrible de que si no te permiten que tú puedas educar a las niñas teniendo los índices que tenemos, porque supuestamente eso va a fomentar una actividad sexual temprana, pero es la cosa más absurda. Pero eso es mentira. Porque ya está demostrado. Eso desbocado y está demostrado científicamente. No hay un solo estudio que niegue que la educación sexual que se da en los colegios disminuye los embarazos. Oiga, eso es ciencia. Se ha tratado otros métodos y todos han fracasado. Lo que pasa es el conocimiento. Y además, óyete, ¿qué hacen los adolescentes en los fines de semana? Hay que ayudar también al Ministerio de la Mujer. Hay que otras instituciones también tienen que cooperar. Porque ¿en qué se divierte una gente cuando tú vas a Najayo el domingo? ¿En qué se divierten los jóvenes? ¿Qué es lo que está abierto en Najayo? En Najayo puede ser en Puerto Plata, puede ser en Los Alcarrizos, puede ser en Piantini. ¿Qué es lo que tiene de diversión? Una terraza con una bocina alta, muchísimo alcohol. Eso es lo que ellos tienen. Entonces hay que también buscarle otras alternativas que tienen que venir también con el apoyo del mismo Ministerio de Educación. Clases por la tarde, los países, señores, deporte, que se han cultura, puesto a impulsar el deporte, Finlandia, Suecia, esos son los números más altos que tenemos. Así como los países, apunten bien, los países más ricos del planeta, exceptuando a los petroleros, son los países donde hay más igualdad entre hombres y mujeres.
O sea, si para nuestra economía es algo beneficioso hacer lo correcto, pero tenemos que apoyarlo, porque son demasiados los atrasos que tenemos con eso. Tú sabes que yo estoy muy complacido oyendo las explicaciones, pero creo que hay que hacer un esfuerzo de que esta visión se divulgue en sentido general, porque la herencia de una discriminación que viene con el origen, porque en la versión que te dan a ti de Adán y Eva, en esa versión, desde ahí, desde lo religioso, el predominio de los varones. Entonces, hay que hacer un gran esfuerzo de culturizar, es decir, de educar, de lanzarlo. Pero también hay que tomar, cuando han convertido en delito, actitudes como esa de las 3 causales. Yo creo que el país tiene, y este gobierno se comprometió a hacerlo, tiene que legitimar y regularizar el proceso donde termine la exclusión que se ha puesto con las 3 causales. ¿Qué tú crees de eso? Mira, Fafa, yo creo que la República Dominicana necesita un código penal garante de los derechos humanos y la dignidad de las mujeres. Este es un tema que lleva mucho tiempo en el debate, más de dos décadas discutiendo un código penal que en 3 ocasiones el Congreso lo ha aprobado sin incluir las causales y los presidentes de turno, debo decirlo, lo han devuelto. Y digo esto, Fafa, porque los congresistas no pueden ignorar los derechos de las mujeres a la hora de legislar. Y cuando estamos hablando de 3 causales, estamos hablando de un piso mínimo de protección que le pueda garantizar o que le garantice a las mujeres el derecho a decidir muchas veces entre vivir o morir. O sea, decirle hoy a una mujer que si su vida está en riesgo, no puede recibir la asistencia de salud pública para salvarla porque hay alguien que decidió que no, eso no es concebible, eso no es humano, eso no es civilizado. Necesitamos que al momento de legislar, y el país tiene también desafíos muy importantes en materia de ampliar y fortalecer el marco jurídico de los derechos humanos de las mujeres. Pero en ese tema en particular hemos insistido desde el Ministerio de la Mujer, participamos de todos los debates del Congreso, hacemos los informes técnicos. Nosotros somos un ministerio de rectoría. El problema de las causales está en el Congreso hace muchos años. Y digo en el Congreso, Fafa, porque el Congreso lo ha aprobado 3 veces el código sin las causales y los presidentes lo han devuelto. Al presidente Luis Abinader, cada vez que se le ha cuestionado sobre este tema, dice, yo estoy de acuerdo. Pero cuando vamos al Congreso te dicen, no, yo hice compromiso en mi comunidad con no pasar eso. Es decir, que usted hizo campaña negociando los derechos de las mujeres. Y eso es inaceptable, eso es injustificable, eso es desleznable. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros vamos a seguir insistiendo que ese es un piso mínimo para garantizar la vida y la dignidad de las mujeres, que son solo 3 países en el mundo, Fafa, incluyendo al Vaticano, que no permiten ningún tipo de excepción. Repítele. Solo 3 países del mundo, no incluyendo al Vaticano, que no permiten ningún tipo de excepción. Y que eso no es explicable ni justificable en esta época. Y los argumentos son nada, sin ningún rigor científico, son creencias sustentadas muchas veces a partir de la desinformación sobre estos temas, y no es justo para las mujeres. Mira, Fafico y Fafa, yo he dicho en privado, y lo puedo decir en público, que si fueran los hombres que parieran, ese tema se hubiera resuelto hace rato. Mucho tiempo. A un hombre que lo violen, que le forcen a hacer... No. Y quiero llamar la atención entonces, o invitar a nuestras congresistas. Tuvimos un incremento de la presencia de las mujeres, en particular en la Cámara de Diputados. A nivel del Senado nos quedamos con las mismas 4 que teníamos entre el periodo 2020-2024, pero en la Cámara de Diputados hubo un incremento. Y decirle a las mujeres congresistas que legislen
con perspectiva femenina, que a la hora de los debates en el Congreso, de sus planteamientos, sepan que hay una institución del Estado que está para orientarlas y para acompañarlas técnicamente en una visión que permita que haya enfoque de género en el marco normativo de este país, que pensemos como lo que nosotras somos, mujeres que tenemos derechos y derechos que nos han costado mucho, porque a las mujeres nunca nos han regalado nada. Incluso esa participación que tenemos hoy en el Congreso, que tenemos hoy en los ayuntamientos, que tenemos hoy en el Poder Judicial, que tenemos en el gobierno, en el sector privado, la lucharon mujeres, mujeres a las que le debemos, pero sobre todo le debemos a ella lo que hicieron para que hoy tuviéramos los derechos que tenemos, pero también se lo debemos a las presentes y a las futuras generaciones. Es que a mí lo que me impresiona más de la actitud de los congresistas es que el 50% de sus constituyentes son mujeres. Y yo estoy seguro que muchos de ellos están conscientes de lo que están haciendo con su voto. Una niña de 9 años cargando con un embarazo, una madre forzada a llevar a término, una madre hasta el último minuto para ver si se salva y se mueren. Miren, si los congresistas quisieran ver un ejemplo, pero ahora mismo actual, en muchos estados de Estados Unidos, después que ganó el último gobierno, se han revertido el acceso a cuando tú tengas una malformación congénita, a interrumpir tu embarazo. ¿Cuál ha sido el resultado de eso? Busquen las cifras. Hay más de 60,000 casos de violaciones que antes no tenían que hacer eso, pero las madres ahora se han visto forzadas a tal vez a hacer algo que fruto de un crimen, sin tener ninguna opción. O sea, señores, hay que tener piedad también, piedad cristiana. Piensen en el futuro de una adolescente a la cual usted no le permite hacer algo, pero tampoco le está dando comida. ¿Dónde están los esfuerzos, las becas para esas niñas, la atención psicológica, el esfuerzo laboral? Qué bonito es hablar de que hay que cuidar tal cosa, pero después andan diciendo que los maten a esos niños que están ahí en la calle limpiando vidrios. ¿Pero y qué te esperaba? Yo quiero decir una cosa. Aprovechar este programa para hacer un llamado a las legisladoras. No hay razón para que las mujeres que llegan al Congreso abandonen el compromiso de que ellas deben ser las principales voceras del reclamo de la igualdad, borrando esa discriminación que excluye a las mujeres que no tienen derecho ni siquiera a defenderse de tensiones que las llevan a la muerte, con el problema de embarazo indebido, insostenibles, o a destiempo, o con el desprecio que hay para las mujeres en general. Yo quiero ver a las mujeres legisladoras asumiendo ellas la representación de las mujeres. Ninguna de las mujeres que yo veo ahora en el poder, en el Senado y en la Cámara de Diputados, se destaca porque ella sea la vocera de la mujer. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Y este es el primer gobierno que permite que se considere que la discriminación es un desafío global, que va desde la educación, desde la regulación de la ley, hasta el problema de la integración en la participación administrativa, de que tiene una Fuerza Armada fundamentalmente machista y una policía machista y que está abriéndose para la participación de las mujeres. Estamos en una época donde la gente tiene que prepararse para ver una mujer que llega a ser presidente, para ver una mujer que sea ministra de la Fuerza Armada y jefa de la policía, porque hay que terminar con el monopolio histórico que ha convocado a las mujeres solo a hacer apoyo y servir a los jefes, que siempre son los varones. Es decir, que el futuro de la República Dominicana debe tener rostro de mujer, en la política y en todos los espacios. No tengo ninguna duda de que efectivamente esta conclusión que tú dices, que debemos tener un futuro con donde rostro la de igualdad mujer sea en forma tal que recupere la importancia de que terminó la discriminación y el olvido de las mujeres, que son además las que hacen el aporte mayor a la creación del mundo. Porque ustedes hicieron referencia, si los varones se hubieran peleado, seguro que no hubiera discriminación. Pero el hecho es que las mujeres, bajo el peso de la discriminación, son las que garantizan esencialmente la reproducción y el crecimiento.
es un trato injustificable e indefendible. Ahora, al tener a esta mujer aquí, yo siento a mi lado aquí a Magali Pineda, junta con su hijo y conmigo, reforzando precisamente que esta muchacha, que es la ministra de la Mujer, siga hacia adelante. Muchísimas gracias por venir, Mayra, y por venir a compartir con nosotros. Y aquí estaremos siempre dando el apoyo para que transformemos esta sociedad y seamos una sociedad más feliz. Sobre todo eso, señores, Feliz. más feliz. Que es en la República Dominicana un derecho constitucional, el derecho a la felicidad. Bueno, hasta la próxima, señores. Escríbanos por las redes sus comentarios, que estamos aquí para exigir lo que se ha prometido. Y lo que se ha prometido es un mejor futuro. Y vamos a seguir impulsando. Y qué bueno que tenemos en el Ministerio de la Mujer una persona incansable para que haya un futuro de felicidad para nuestras niñas y adolescentes y nuestras mujeres dominicanas. Gracias.